Hola, hoy compartiré con ustedes el proceso de elaboración de pasta de papel y el modelado de una máscara donde estaré utilizando esta pasta de baja temperatura. Acompáñame en el proceso de creación de esta pieza donde aplicaremos creatividad y al mismo tiempo técnica. Antes de empezar, te quiero contar las características de esta pasta de papel. Sirve fundamentalmente para modelar, para trabajar espesores muy finos, ya que es muy maleable, permite doblarla y adaptarse a formas curvas, con espesores muy delgados, sin romperse. Se puede hacer con cualquier papel que no tenga plástico. Puede ser papel de diario o papeles que se desintegren fácilmente. Por eso en mi caso elegí realizarla con papel higiénico. La proporción de la fórmula que utilicé fue la siguiente: 1 kilogramo de arcilla seca, 1,5 litros de agua, 100 gramos de papel higiénico, 200 gramos de chamote fino. Comencé pesando la arcilla seca. En este caso utilicé pasta chilaver blanca que estaba bien seca, cortada en trozos pequeños. También podría haber utilizado alguna arcilla en polvo como la Tincar Super o la Tincar Z. Entonces de arcilla seca puse 3 kilogramos. Si quieren pueden hacer menos cantidad, solo deben modificar las proporciones. Luego le agregué a la arcilla 1,5 litros de agua y la dejé en remojo hasta el día siguiente. Por otro lado, comencé a trabajar con el papel higiénico. Para esta pasta elegí un papel que se deshace fácilmente cuando está húmedo. También lo pesé, lleva 100 gramos la receta. Puede ser un poco más de un rollo de papel. Luego le agregué agua caliente y también un poco de agua fría hasta lograr que quede todo el papel bien húmedo. Esta cantidad de agua en realidad no se mide, es hasta que se logre humedecer todo el papel. No hace falta medir la cantidad de agua. También se deja ahora el papel en remojo hasta el día siguiente. Tiene que quedar bien mojado. Al día siguiente seguimos con la preparación de la pasta. Pesamos el chamote fino. La fórmula lleva 200 gramos. Revolvemos bien la arcilla con el agua que habíamos dejado en remojo la noche anterior. Ahora llega el turno de desmenuzar el papel higiénico que estuvo en remojo toda la noche.
Acá creo que hubiera sido mejor que lo pase por el mixer. Yo lo estuve desmenuzando con la mano, pero creo que el resultado hubiera sido mucho mejor si lo mixeaba. Después le sacamos el exceso de agua pasándolo por un colador. No es conveniente aplastarlo o exprimirlo mucho con la mano porque se apelmaza y cuesta más que se integre a la pasta. Y lo vamos incorporando de a poco a la arcilla. Una vez que lo incorporamos todo, empezamos a mixear la mezcla un buen rato para que se desmenuce bien y quede una pasta lisa. Como paso final, agregamos el chamote fino. Seguimos trabajando la pasta con el mixer un rato más hasta que queda bien lisa y homogénea. Ahora nos queda quitarle la humedad a esta pasta. Para eso la paso a una solera de yeso y la dejo hasta que pierda brillo superficial. Después solo queda amasarla bien y empezar a usarla. En la primera quema, cuando haces el bizcocho, vas a sentir que la pasta desprende olor. Esto es porque se está quemando el papel que está dentro de ella. Ese espacio luego genera porosidad en la pasta. Eso no le afecta en nada, al contrario, el papel le da estructura a la pasta, así que no hay inconveniente.
Eso sí, yo no la utilizaría para utilitarios por este tema de que es más porosa. Ahora te muestro rápidamente una pieza que hice con esta pasta para que veas cómo se puede utilizar. Es súper plástica, un placer trabajar modelado con ella. La utilicé para hacer esta máscara de cerámica con resultados excelentes. Una vez horneada tiene sonido campanil. Es ideal para esculturas y obras decorativas y artísticas. Te dejo un poco más del proceso de modelado de la máscara. Y este es el resultado final de la obra. Y así quedó finalmente el cuadro. Le puse como nombre Marea Interior. Representa los temores, los pensamientos de los inmigrantes antes de emprender el viaje en barco hacia América. Como terminación trabajé con esmaltes de aventurinas. Estas son las muestras que hice previamente para después aplicarlo sobre la pieza. Son microcristalizaciones de baja temperatura con mucha cantidad de óxido de hierro. Estas son otras pruebas que hice. Y en el rostro lo que apliqué fue un esmalte craquelado. No sé si se alcanza a notar, todo un fino craquelado. Hasta aquí ha sido entonces la experiencia que realicé con la pasta de papel. Si te gustó este video, déjame un me gusta. Y si querés seguir recibiendo notificaciones cuando suba otros videos, recordá que podés suscribirte al canal, así no te vas a perder nada. Te espero en próximos videos. Nos vemos.